Muy buenos días. Estamos haciendo ya las pruebas para nuestra transmisión de día sábado. Estamos agradecidos a todos los que nos acompañan cada sábado. Damos gracias a Dios por vuestra compañía. Esperamos en el Señor poder nosotros hoy día tratar de generar un tema que tiene que ver con el gran conflicto de adoración. Ese va a ser el tema que tendremos hoy día, el tema sobre el conflicto de adoración. Eh, Generalmente estos temas sobre el conflicto de adoración los tomamos de un punto de vista particular, pero en esta mañana quisiéramos hablar sobre este tema sobre el conflicto de adoración, pero la importancia que tiene en la reforma protestante, cómo este conflicto de adoración que surge en el cielo de alguna forma a través de todo el tiempo, de todos los tiempos, se ha venido generando y especialmente hoy en día involucra a lo que es la reforma protestante. Vamos a empezar a hacer los ajustes para poder comenzar la transmisión. Muy bien, ahora sí, ya estamos listos con la transmisión. Y bueno, le damos la bienvenida. Estamos contentos porque hemos comenzado un sábado más para poder transmitir el programa La Biblia Responde. Y en esta mañana el tema es el gran conflicto de la adoración y también la reforma protestante. Vamos a saludar a todos los amigos que se están integrando a esta transmisión. Damos a dar las gracias también a nuestro hermano Obed Torres, que nos acompaña mediante la señal de Radio Umbral, la 107.3 para toda la localidad de Yungay, pero especialmente para la zona de precordillera y cordillera de la zona de Yungay. Bienvenidos amigos de Radio Umbral por estar junto a nosotros. Saludo a todos los oyentes de Radio Umbral y especialmente a su director Obed Torres. También mandamos saludos a nuestro hermano Alexis Maldonado y su esposa Tarsi, a través de la Radio Eterna, FM también para la ciudad de Valdivia. Saludamos a los amigos de la Séptima Trompeta, una muy linda radio en la localidad de Temuco. Y estamos saludando también a los amigos que se integran, a la pastora Marlene, a la pastora Brenda, al pastor Aldo Aguirre, al pastor Andrés Fuensalida y por supuesto a todas las familias que están junto a nosotros mediante nuestro Facebook del Ministerio Cristiano Evangélico. Antes de comenzar el tema, por supuesto, vamos a tener una palabra de oración, pero también vamos a mandar nuestros saludos y también nuestro afecto a la familia Mondragón, especialmente por la situación familiar que están pasando ellos. Oramos para que Dios traiga la consolación y por supuesto la paz y la esperanza en la segunda venida y en la resurrección. Dios bendiga a la familia Mondragón y Dios bendiga a cada amigo oyente. Vamos a orar para comenzar. Nuestro buen Padre Celestial, en esta mañana oramos por todos los amigos oyentes, por aquellos que están sufriendo por falta de pan, de abrigo, por aquellos que quizá han perdido algún ser querido. Oramos por aquellos que hoy día, a través del coronavirus y de distintas enfermedades, han bajado al descanso algún ser querido. Oramos para que la venida de Cristo, su segunda venida y la esperanza en la resurrección sea una realidad en vuestras vidas. Bendiga a cada amigo oyente en esta hora, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén, Señor. Muy bien,
Se me había olvidado colocar el cargador, así que después se me no iba a ir la señal, pero ya estamos listos. Ahí me acordé y puse el cargador al tiro, si no la cámara se le va la imagen y la señal, así que bien. Muy bien amigos, saludo a todos, muchas gracias, a Obed también a la familia, a todos los que nos acompañan. Bien, y como hemos dicho, hoy día vamos a tratar el tema del gran conflicto de adoración y la implicancia de este conflicto en la Reforma Protestante. ¿Y por qué en la Reforma Protestante? Porque siempre en el mes de octubre se hace, ¿cierto? Se conmemora el mes de la Biblia y de la Reforma Protestante. Vamos a explicar también un poquito eso. Pero bien, vamos entonces a invitarlo inmediatamente para que usemos nuestras Biblias y vamos a buscar en el capítulo 4 de Apocalipsis. Vamos rápidamente para poder contextualizar el tema del gran conflicto de adoración. En el capítulo 4, no vamos a leer todos los versículos, y en el capítulo 5 está lo que se llama la adoración celestial. Aquí, en estos capítulos se muestra un pálido reflejo, por supuesto, pero en algo como es el cielo, cuál es la actividad, dónde está el Padre, dónde está el Hijo, quiénes son los que van adelante de ellos, quiénes son los que le adoran, en fin. Y el capítulo 4 y 5 muestra un poquito esta escena celestial de adoración en el cielo, porque el tema de hoy es el gran conflicto de adoración. Leamos el versículo 1 en adelante rápidamente del capítulo 4 para que tengamos una idea general de cómo se hace la adoración con respecto a Dios en el cielo. Después dice el Señor, después de esto, miré aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Al instante yo estaba en el espíritu, he aquí un trono establecido en el cielo, en el trono uno sentado. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina. Había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropa blanca con coronas en sus cabezas. Y dice, y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces uno va viendo ya, ¿cierto? En el cielo existe un trono, y alrededor de ese trono hay 24 tronos, y el que habla en ese trono como habla, ¿cierto? Con voz de trueno, de relámpago, es decir, con la potencia con que se expresa ahí. Pero el centro de toda la adoración es aquel que está sentado justamente en ese trono, donde los 24 ancianos, donde los seres vivientes, donde los serafines, los querubines y todos los ángeles adoran al que está sentado. Versículo 9 del capítulo 4, para ir avanzando y hacer un resumen sobre el conflicto de la adoración. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y aquí se muestra, ¿cierto?, que el centro de la actividad en el cielo, desde el punto de vista de adorar, de reconocer al único Dios verdadero, es al que está sentado en ese magnífico trono. Tiene que ser tan grande que tiene hasta un arco iris. Entonces vemos una escena donde el cielo, los 24 ancianos, los seres vivientes, querubines y todo el mundo y todo el cielo reconoce al que está sentado y le dan honra y gloria. Esa es la adoración en el cielo, aquel que está sentado. En el capítulo 5 de Apocalipsis, sigamos avanzando, capítulo 5 de Apocalipsis, dice, versículo 1, y vi
en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Aquí ahora aparece en esta escena celestial de adoración, no tan solo aquel que está sentado en este trono alto, sublime, con un arco iris, a los 24 ancianos y a todos los seres vivientes en el cielo. Ahora se ve que hay una cierta actividad en el cielo y en la mano del que estaba sentado un libro con 7 sellos. Versículo 2. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz y que decía: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y dice así: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podían abrir el libro ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni aun de leerlo, ni de mirarlo. Claro, estaba el Padre sentado con esta escena de gloria, ¿cierto? En un trono establecido en el cielo, el Padre sentado, rodeado de 24 tronos con 24 ancianos, donde millones de millones asisten delante de él y le dan honra y gloria, le dicen: digno es aquel que está sentado en el trono. Pero ahora en la imagen celestial de adoración aparece el que está sentado en el trono con un libro en la mano, pero sellado con 7 sellos. Y se hacía una pregunta en el cielo: ¿quién es digno? Es decir, ¿quién podría ir delante del Padre? ¿Quién podría en el cielo de ir y tomar el libro de la mano del Padre? Y no tan solo de tomar el libro, sino que dice de abrirlo y desatar sus sellos. Y dice Juan que él lloraba mucho porque aún no se veía en el cielo quién podía ser digno de acercarse al que estaba sentado en el trono, de tomar el libro, abrirlo para desatar sus 7 sellos. Versículo 5, y aquí viene la respuesta para Juan. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de Judá. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Él ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono, en medio de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, lo cual son los 7 espíritus de Dios. Es decir, aquí se le muestra y se le presenta a Juan que en medio de esa adoración celestial y que todos adoran al que está sentado, ahora aparece la figura, ¿qué cosa? De un cordero como inmolado, pero en pie. Y dice así la escena, versículo 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién era el único digno entonces, de acercarse delante del Padre, de tomar el libro y de abrirlo, de desatar los sellos? Solamente el cordero que fue inmolado, la raíz de David, el león de la tribu de Judá. Pregunto yo, ¿quién es el cordero como inmolado? Jesucristo. El Padre está sentado en un trono, pero Cristo aparece en pie, porque aquí se presentan 2 figuras distintas, no son la misma, porque el Padre está sentado y hay un cordero que es Cristo Jesús como inmolado, pero está en pie. Él fue el único digno en el cielo de presentarse delante del Padre, de tomar el libro y de abrirlo y desatar los 7 sellos. La pregunta es: ¿qué sucedió cuando Jesús tomó el libro de la mano del Padre y lo abre y lo desata? Versículo 8. Cuando hubo tomado el libro, es decir, el Cordero, Cristo, fue y toma el libro. ¿Qué pasó cuando Cristo toma el libro de la mano del Padre? Versículo 8 de Apocalipsis capítulo 5. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Pero fíjense, en el capítulo 4 dice que ellos se postran delante de aquel que está sentado, que Dios es el Padre. Pero acá reconocen a Jesús que también es Dios por sobre todas las cosas.
porque si Jesús no fuera Dios, ellos nunca se hubieran postrado delante del Cordero. En el capítulo 4 de Apocalipsis se adoran al Padre, y al Padre lo honran, lo adoran y se postran delante de Él. Pero ahora en el capítulo 5 de Apocalipsis, en esta escena de adoración, aparece Jesús como el Cordero, como inmolado, que Él es el único digno de acercarse al Padre, tomar el libro de su mano, abrirlo. Y cuando sucede esto, dice así, versículo 8, cuando hubo tomado el libro, 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero, que es Jesús. Todos tienen arpa y copas llenas de oro. Versículo 1, y cantan un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre redimiste para Dios de todo linaje. Mire lo que sucede en esta adoración en el cielo. Versículo 11 de Apocalipsis 5. Estoy tratando de contextualizar el gran conflicto de la adoración y cómo ese conflicto hoy en día tiene que ver con la reforma protestante. Versículo 11 de Apocalipsis 5. Mire, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Su número creo que era millones de millones, es decir, este no es un escenario chiquitito, sino que es un lugar donde asisten millones de millones. Vale decir que nosotros no podríamos imaginarnos cómo es este escenario en el cielo. El santuario celestial es de tremendas dimensiones, porque a él acuden millones de millones, dice, asisten delante de él, donde están honrando al que está sentado y honran al Cordero que fue inmolado. Versículo 12 dice que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno. Lo mismo dijeron en el capítulo 4 los seres vivientes, el que está sentado es digno. Ahora también el Cordero también es digno. Lo ponen a la altura del que está sentado, Dios el Padre. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra y el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, Dios el Padre, y al Cordero, Jesucristo, sea la alabanza, la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes dicen amén. ¿Qué dice la iglesia? Amén. O sea, si nosotros vemos, ¿cierto?, cómo es el escenario de adoración en el cielo, nos damos cuenta que todo el cielo rinde tributo al que está sentado y al Cordero. Y nos preguntamos, ¿y el Espíritu Santo? Claro que está puesto ahí, pero en forma implícita, no explícita, porque así es la obra del Espíritu Santo. Es decir, ahí uno vemos, ¿cierto?, donde los millones de millones que asisten delante del Padre, Dios es el centro de toda la adoración en el cielo. Dios el Padre junto a Jesucristo le dan honra y gloria, y por supuesto en forma explícita al Espíritu Santo. Y ahí nos damos cuenta, por supuesto, de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el centro de toda esta adoración. Pero sin embargo, Dios había creado un ángel excelso, ángel poderoso, acabado en hermosura, como dice Ezequiel 28. Los primores de tus tamboriles fueron preparados para ti. Era el querubín protector, o aquel que transportaba la luz, o aquel que promovía, ¿cierto?, el gobierno de Dios. Aquel que tenía que ensalzar los 10 mandamientos, el querubín protector, los mismos querubines que aparecen en el arca del pacto, en señal de reverencia, cubriendo su rostro sobre la chequiná donde estaba puesto los 10 mandamientos. Ese mismo querubín protector tenía esa función de realzar el gobierno de Dios, sus principios y su ley. Pero la Biblia dice que ese querubín se revela. Y este querubín empieza a alzar un conflicto en el cielo. ¿Y cuál era el conflicto en el cielo? Cuando Lucifer se
dejó de mirar a Cristo, cuando Lucifer dejó de mirar al Padre, cuando Lucifer se empezó a mirar a sí mismo, él empezó a ver que tenía algunos atributos. Y él quería explotar todos esos atributos que él tenía. Y empieza a codiciar el lugar de Jesucristo. Y empieza a desear y tomar el lugar de Cristo. Y empieza una rebelión en el cielo, donde Satanás, donde Lucifer en ese momento, que era el querubín protector, protector de la ley de Dios, promotor del gobierno de Dios, mediante la envidia y el engaño, empieza a promover el chisme y el cagüín, especialmente para denunciar que realmente no eran libres en el cielo porque estaban sometidos a una ley. Miren lo que sucede en esta rebelión. Voy a leer en el libro Historia de la Redención, algunas cosas, no todo. Y en la historia de la redención se llama La caída de Lucifer. Voy a leer algunas cosas para ir contextualizando, porque este conflicto que surge en el cielo, en aquel lugar, en este santuario celestial, donde en este santuario, ¿cierto? Dios es el centro de toda la adoración, donde millares de millones de ángeles asisten delante del Padre y del que está sentado y en forma implícita el Espíritu Santo, donde dan gracia y acción de honra, donde tienen arpas, porque en el cielo hay mucha actividad, donde dicen día y noche, santo, santo es el Señor, al que está sentado y al que está allá el Cordero. Por lo tanto, vemos, ¿cierto?, que toda la actividad del cielo es darle honra y gloria a Dios. Pero sin embargo, un ángel creado se quería ensalzar por sobre todas las cosas, pero él quería ser el centro de toda la adoración. En el capítulo 1 del libro La Historia de la Redención, sobre la caída de Lucifer, vamos a leer algunas cosas. En el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Su semblante, así como los de los demás ángeles, era apacible y de notable felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba su poderosa inteligencia. Su forma era perfecta, su porte noble y majestuoso. Una luz especial resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor con más fulgor y hermosura que los demás ángeles. Sin embargo, Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia por sobre todas las huestes angélicas. Era uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados. Lucifer tuvo envidia de él y gradualmente asumió la autoridad que solamente le correspondía a Cristo. El gran creador, el Padre, convocó a todas las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo. En presencia de todos los ángeles, este estaba sentado en el trono con el Padre, Jesucristo. Con la multitud celestial de santos ángeles reunida a su alrededor, entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo fuese su Hijo, fuera igual a Él. De modo que donde quiera que estuviese su Hijo, estaría Él mismo también. La palabra del Hijo debería ser obedecerse tan prontamente como la del Padre. Este había sido investido de autoridad de comandar las huestes angélicas. Debía obrar especialmente en unión con él en el proyecto de la creación de la tierra y de todo ser viviente que había que existir en ella. Ejecutaría su voluntad. No haría nada por sí mismo. La voluntad del Padre se cumpliría en Jesucristo. Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. No obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron ante él para reconocer su primacía, su gran autoridad y derecho de gobernar, se inclinó con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y odio.
Cristo formaba parte del consejo especial de Dios para considerar sus planes, mientras Lucifer los desconocía, no comprendía ni se le permitía conocer los propósitos de Dios. Salió de la presencia del Padre descontento, Lucifer. Lleno de envidia contra Jesucristo, congregó a las huestes angélicas disimulando sus verdaderos propósitos y les presentó su tema, que era el mismo, como quien había sido agraviado. Se refirió a la preferencia que Dios había manifestado hacia Jesucristo, postergándolo a él. Les dijo que de allí en adelante toda la dulce libertad de que habían disfrutado los ángeles llegarían a su fin. ¿Acaso no se le había puesto un gobernador a quien de allí en adelante debían tributar honor servil? Con respecto a él, les declaró que los había congregado para asegurarles que no soportaría más esa invasión de sus derechos y los de ellos. Hubo una discusión entre los ángeles. Lucifer y sus seguidores luchaban para reformar el gobierno de Dios. Estaban descontentos y se sentían infelices porque no podían indagar en su inescrutable sabiduría ni averiguar los propósitos del Señor al exaltar al Hijo y dotarlo de poder y mando ilimitado. Se rebelaron contra la autoridad de Jesucristo. Los ángeles, dicen, le mostraron claramente que Cristo era el Hijo de Dios, que existía con él antes de que los ángeles fueran creados, y que siempre había estado a la diestra del Padre, sin que su tierna y amorosa autoridad hubiese sido puesta en tela de juicio hasta ese momento, y que no había dado orden alguna que no fuera ejecutada con gozo por las huestes angélicas. Argumentaron que el hecho de que Cristo recibiera honores especiales del parte del Padre en presencia de los ángeles no disminuía la honra que Lucifer había recibido hasta entonces. Los ángeles lloraron. Lucifer no quiso escucharlo. Se apartó entonces de los ángeles leales y los acusó de servilismo. Aquí nos damos cuenta de las pretensiones de Lucifer. Lucifer, en definitiva, quería tomar el lugar de Cristo. ¿Y por qué quería tomar el lugar de Cristo? Porque tenía envidia, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran el centro de toda la adoración. Al Padre y al Hijo le reconocían como el Señor por sobre todas las cosas. El Padre, ¿cierto?, en ese proyecto de ejecutar la tierra, de crearla y traerla, no convocó a Lucifer porque Lucifer no era parte del consejo de Dios. ¿Y quién era parte del consejo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eran parte de ese consejo. Y Lucifer tuvo envidia porque no fue convocado. Pero estaba especialmente envidioso porque quería él comandar las huestes angélicas. Él quería ser el comandante. Y el Padre, cuando invitó a todos los ángeles, dijo: Él es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Todos los ángeles y todo el universo se arrodilló delante del Padre, delante de Jesucristo, reconociendo a Jesús como su Señor. Lucifer también se arrodilló, pero no su corazón. Por lo tanto, todo este problema, con este conflicto de adorar, de reconocer al único Dios verdadero, Satanás quería tomar el lugar de Jesucristo porque él quería ser Dios por sobre todas las cosas. Él quería reformar, la palabra que hoy día se está utilizando en Chile. Él quería reformar el gobierno, cambiar todas las cosas y hacer de todas las cosas su propio gobierno. Mire cómo lo señala el profeta Isaías. Isaías, capítulo 14, vamos a leer cómo el profeta Isaías señala los propósitos del corazón de Lucifer. Isaías capítulo 14, ya para seguir avanzando, porque aquí vamos a ver cómo este conflicto hoy en día
tiene que ver también con la reforma protestante, cómo Satanás nos ha entrampado en el tiempo del fin. En Isaías 14, leamos los versículos del 12 al 14. Aquí el profeta revela lo que estaba en el corazón de Lucifer, Satanás hoy día conocido. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio, es decir, en el santuario celestial, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de la nube, y seré semejante al Altísimo. Y ahí uno se da cuenta que el profeta Isaías habla acerca de este ángel que en definitiva no tan solo quería tener un gobierno propio, reformar todas las cosas, acusó a Dios de tirano por tener los 10 mandamientos y someterlos bajo esa ley. No tan solo quería ser él un gobierno nuevo, reformar todas las cosas, pero él quería ser el centro. Él quería tomar el lugar de Jesucristo para que todos los ángeles a él lo honraran y lo adoraran. Pero no era posible porque el único Dios verdadero es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si nosotros vemos la historia, ¿cierto? ¿Cómo ese conflicto de adoración se traslada a la tierra? Nosotros en el capítulo 3 del libro del Génesis, que no lo vamos a leer ahora, pero vamos a tratar de contextualizar el capítulo 3 del Génesis, ahí se demuestra, ¿cierto? Y se denota, en definitiva, cómo este ángel llegó mediante el engaño, la mentira y la usurpación, de él apropiarse de un planeta que Cristo había creado para su propia honra y para su propia gloria. Porque el Padre todas las cosas las sometía al Hijo. Por eso dice el apóstol Pablo, en Cristo Jesús todas las cosas fueron hechas, que por su palabra Cristo mandó y existió, fueron hechas por Él y para Él, y todas las cosas subsisten mediante de Él. Cuando Satanás lanzó la duda sobre Jesucristo, cuando Satanás en el cielo lanzó este manto de dudas con respecto a la persona de Cristo, el Padre quiso demostrar que el único Hijo amado era Jesucristo y Lucifer nunca lo sería porque era un ser creado, mientras Cristo estaba mucho antes, ¿cierto?, junto con el Padre infinitamente, porque no tienen principio ni fin antes de la creación de los ángeles. Cuando el Padre permite, ¿cierto?, que Cristo venga a este proyecto de la tierra, Cristo la ejecute, Cristo mandó, existió, ordenó y todas las cosas por Él subsisten, lo que el Padre le estaba demostrando a todos los ángeles del cielo y en los mundos que no cayeron, que Jesús es uno con el Padre, porque nadie puede traer la vida de la nada si no fuese Dios. Y Cristo cuando dijo, mandó y existió, está diciendo, este es el único Hijo amado, es uno con el Padre. El Padre quería, mediante este proyecto, demostrarle a todo el universo que Jesucristo era Dios junto con Él. Bueno, vemos, ¿cierto?, la historia que nuestros primeros padres, Adán y Eva, poniéndose en una señal de obediencia, a pesar de todas las cosas y que fueron advertidos, se dieron a la tentación y, por supuesto, este mundo, que era para la honra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Satanás lo usurpa y él pone su propia bandera. Es decir, que el conflicto que se inicia en el cielo ahora se traslada a la tierra. Y Satanás lo que va a hacer que todas las criaturas, porque son de Dios, el mundo fue creado por el Señor, todas las cosas que en ellos hay, el hombre, el ser humano, que era el sello de su creación, Satanás viene ahora a perturbarla, porque de esa forma iba a iniciar aquí en la tierra el gran conflicto de adoración. Pregunto yo, ¿cómo dijo el Señor que creó al ser humano? A su imagen
y a su misma semejanza. Eso quiere decir que el hombre tenía que reflejar el carácter de su creador en sus propias vidas. Pero ahora viene Satanás y trata de hacer que la raza humana sea a imagen y semejanza del propio Satanás. Y aquí empieza entonces este gran conflicto de adoración. Ahora se traslada a la tierra, los hombres, el corazón del hombre es el gran conflicto, es el lugar de la batalla, donde Dios crea al ser humano a su imagen y a su semejanza, donde tienen que reflejar el carácter de su creador, de su padre. Ahora viene Satanás y tiene su propia simiente para crearlo a su propia imagen y a su propia semejanza. Y el Señor trató mediante los hijos fieles, que todos aquellos hijos fieles aquí en la tierra mantuviesen en alto los principios de su gobierno, que era su ley, bendita y para siempre y eterna, sentada por sobre todas las cosas. Especialmente como una señal de adoración puso el cuarto mandamiento para que toda la raza humana le adorase y a él reconociese como el único Dios verdadero. Pero viene ahora Satanás, este gran conflicto de adoración que se traslada a la tierra y quiere perturbar a toda la raza humana, y especialmente aquellos que fueron llamados a ser hijos e hijas de Dios, para que lleguen a ser a imagen y semejanza de él. Todos hemos dado cuenta del desastre que sucedió después que Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Llegó a tanta la maldad del hombre que Dios había hasta arrepentido. ¿Y cómo los castigó? Mediante un diluvio. Ya sea a través de toda la historia, el Señor fue buscando hombres y mujeres que llegasen a estar a la altura para reflejar su carácter y así levantar sus mandamientos. Y Satanás también tuvo hombres que lo reflejaran a él y su propia ley. Y Dios tuvo que después llamar, no tan solo tener hombres, sino que tuvo que conformar un pueblo, mediante Abraham, para conformar un pueblo, para que fuesen aquellos depositarios de la verdad. Que Satanás empieza en el cielo, ¿cierto?, a denostar la ley de Dios, a denostar a Jesucristo y todo el gobierno que él quería reformar. Y ese gobierno que él quiso en el cielo reformar y que no pudo y que fue expulsado, hoy en día vemos el sistema de gobierno que él propone aquí en la tierra. Todo lo que hemos visto nosotros a través de todas las edades, de todas las desgracias y las calamidades, es lo que Satanás quería para todo el universo. Aquí en la tierra, en pequeñito, todo el universo está viendo el sistema de gobierno que Satanás quería, pero para todo el cielo. Donde Satanás introdujo el imperio de la muerte. Donde Satanás introdujo apartarse de la ley del Señor. Dejar de adorar en el sábado, rebelarse contra los principios. El hombre fue creado a imagen y semejanza y Satanás los quiere recrear a su propia imagen y a su propia semejanza. Y vemos el tema del diluvio, cómo Satanás de alguna forma fue avanzando para destruir toda la obra del Señor. Y en el diluvio Dios tuvo que destruir aquella raza humana de aquel entonces, pero sin embargo la misericordia de Dios fue más grande y pudo contener, entre comillas, a aquellos que eran un poquito mejor, como Noé y su familia. Pero a pesar de las generaciones de Noé, todos los hombres siguieron apartándose de mal en mal. Dios levantó a Abraham para levantar una nación, para que pusiese en alto sus mandamientos, y esa nación fuese depositario de la verdad, pero también que reproduzcan el carácter de Dios en la vida de estos hombres. Satanás empezó a atacar al pueblo de Dios. Y en las futuras generaciones después de Abraham las mandó a Egipto. Y las puso como esclavos en Egipto para que se olvidaran de los principios de Dios. Se olvidaran del año en 400 años el pueblo que era un pueblo peculiar, distinto, diferente
aquel que haya que reflejar el carácter del Padre y reconocer a Dios como el único Dios verdadero, se sometieron a las deidades de Egipto, a las comidas de Egipto, y estuvieron casi 400 años como esclavos. Pero el Señor tuvo misericordia y levantó varones para que sacasen a su pueblo de la servidumbre. El Señor tuvo misericordia, en 40 años los mantuvo. Dios tuvo misericordia y lo introdujo en la tierra prometida y les da ciertos requisitos. No hagan lo que hacen los otros pueblos, no consulten a los muertos, ni a los divinos, ni a los hechiceros, no hagan esto, no se mezclen, no hagan esto otro. Pero sin embargo el pueblo de Dios, en su tosudez, le gustó hacer lo que los otros pueblos hacían. ¿Cuál fue tristemente Israel cayó después de nuevo cautivo de Egipto, después caen cautivos en Babilonia. Y en Babilonia ellos estuvieron cautivos por casi 70 años. Sufrieron duras pruebas por este gran conflicto de la adoración. Y en Babilonia, este conflicto que surge en el cielo se hace cada día más evidente, pero en Babilonia. Miren, vamos a Daniel el capítulo 3 avanzando rápidamente. Nos falta todavía la Reforma Protestante. Pero en el capítulo 3 vamos a leer algunos textos sobre este gran conflicto de adoración. Dios muestra un atisbo de lo que va a suceder ya hoy para nuestros días en el gran conflicto de adoración. En el capítulo 3 de Daniel, veamos el versículo 1 un poquito en adelante, leyendo algunas cosas, dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos y levantó en el campo de Dura, la levantó en las provincias de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Estaban en pie delante de la estatua que el rey había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mandándose a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Aquí también estaba el pueblo de Dios en la provincia de Dura, porque todos los pueblos que estaban sometidos por el imperio babilónico, todos estaban presentes en esta estatua que se levantó y todos tenían que adorar. Versículo 5, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, aquí la música también es parte del conflicto de la adoración. Y todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Y vamos a hacer un resumen, y conocemos la historia, ¿cierto? Que cuando se llega al momento, ¿cierto? Al son de la bocina, del tamborín, del lámpara, de la zampoña, de todo instrumento de música, ojo, aquí la música también es parte del conflicto de la adoración. Dice así la palabra, que todos los pueblos, todas naciones y lenguas se postraron en señal de adoración a la estatua que Nabucodonosor había levantado. Todo. También estaba el pueblo de Dios. Y del pueblo de Dios, solamente 3 personas, 3 jovencitos, no se inclinaron y tampoco adoraron. Y sabemos que la historia dice que estos jóvenes no se inclinaron. Vale decir que en el pueblo de Dios había igual un remanente que sigue siendo fiel a los principios del cielo. Y la historia dice que el rey se enojó por sobremanera y habiendo un horno de fuego los mandó a calentar 7 veces y lanzó a estos jóvenes dentro del horno de fuego. Fue tanto el fuego tan potente que aquellos que fueron a lanzarlos murieron quemados. Y estos jóvenes, dice la palabra de Dios, que está en el mismo capítulo 3 que estoy resumiendo, cayeron dentro del horno de fuego. ¿Cuál fue la sorpresa de Nabucodonosor? Que estos hombres, estos jovencitos, estos 3 estando ahí en el fuego, no se consumían.
Y de repente aparece una cuarta figura y dice así como el Hijo de los Dioses, el cual los contuvo y cual dice la historia, que estos jóvenes salieron victoriosos del horno de fuego. Y yo quisiera hacer una pregunta en esta mañana. ¿Dónde estaba Jesucristo? ¿Estaba con la mayoría que estaba adorando? ¿O estaba en el horno de fuego con estos tres jóvenes que no se sometieron a adorar a quien no correspondía ningún tipo de adoración? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Estaba en la provincia de Dura con todos los pueblos, también con el pueblo de Dios que se había inclinado? ¿O Cristo estaba en el horno de fuego? Estaba en el horno de fuego. Ahí estaba el Señor. Por eso es que este conflicto de la adoración es transversal en todas las edades. Satanás ha venido inculcando este conflicto de la adoración, tratando de colocar en jaque al pueblo de Dios. Lo hizo en Egipto, después lo mantuvo cautivo en Babilonia, y así mediante todas las edades Satanás ha querido mantener en jaque al pueblo de Dios para que no cumpla su misión y deje de reconocer a Jesucristo mediante sus mandamientos, que es el único Dios verdadero. Vamos un poquito al libro de Mateo, al capítulo 4, cómo se hace más evidente ya en los días de Cristo este gran conflicto de la adoración. Mateo capítulo 4, vamos rápidamente. Versículos 9 y 10. Este es cuando Jesús fue tentado en el desierto. Dice así la palabra de Dios. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorar. Aquí Satanás vuelve con la misma historia. A Jesús le ofrece, mira, si tú te postras a mis pies y me adoras, todo esto te daré. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa es la pretensión de Satanás. Satanás pretende por todas las formas que la raza humana a Él lo adore, a Él lo reconozca como Dios, pero especialmente lo quiere Él crear a su propia imagen y a su propia semejanza. Y fíjense lo que va a pasar para nuestros días en este gran conflicto de la adoración. Apocalipsis capítulo 13. En Apocalipsis 13 ahora se refleja cómo ese conflicto que surge en el cielo, que se traslada a la tierra y que a través de todas las edades viene este conflicto de la adoración. Satanás quiere rebajar la ley de Dios, desechar el sábado, colocar su propia ley y él ser el centro de toda adoración. Pero este conflicto ya tiene su clímax para el tiempo del fin, para nuestros días. Apocalipsis 13, versículo 4. ¿Cuál va a ser el resultado para el tiempo del fin? Y adoraron, de nuevo el conflicto de la adoración. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Versículo 8 dice así, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Aquí hay un conflicto para nuestros días, donde Satanás mediante ciertos agentes y mediante ciertos sistemas va a buscar la adoración para sí. Bueno, el profeta Daniel se le revela, ¿cierto?, quién va a ser el ejecutor del conflicto de adoración de Satanás para el tiempo del fin. Y ese ejecutor, dice la Biblia, que es el cuerno pequeño. Satanás crea un sistema falso de adoración, que en Daniel se le llama el cuerno pequeño. Y ese sistema falso de adoración va a hacer que toda la tierra y los moradores adoren a la bestia, a este sistema falso, y detrás de este está Satanás, la serpiente antigua. ¿Qué es lo que está haciendo para nuestro día Satanás? Creando un sistema falso de religión, cambiando los tiempos y la ley para que todo el mundo adore a él mediante ese sistema falso, especialmente con el tema del domingo.
Pero Dios también tiene una iglesia. Y Dios tiene una iglesia que tiene un propósito y una misión. Así como Satanás tiene una misión de que toda la tierra la adora a él mediante un sistema falso y un día falso de adoración como el domingo. En este gran conflicto de la adoración, Dios tiene para el tiempo fin un propósito para aquellos que se suman a la verdad. Apocalipsis 14, versículos del 6 al 7. Dice así: vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios, dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y que dice lo mismo: adorad, de no el conflicto de la adoración, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿De qué forma van a adorar? Porque Dios establece un día donde Él dice que en ese día Dios hizo las cosas, porque 6 días trabajará, más el séptimo día el reposo para el Señor. En definitiva, Satanás está empeñado en este gran conflicto de la adoración para nuestros días. Dios ha levantado, ¿cierto?, un pueblo peculiar para que ensalce, ¿cierto?, la ley del Señor por sobre todas las cosas. Pero sin embargo también Satanás quiere que toda la tierra lo adore a Él. Solamente a Él. Satanás quiere que la tierra y sus moradores solamente lo adoren a Él. Pero sin embargo, vamos a ver cómo ahora en la Reforma Protestante del siglo pasado, la Reforma Protestante del siglo pasado, y los protestantes del tiempo actual, cómo se enredaron en este conflicto de adoración y cómo están terminando al lado del gran engañador que es Satanás. Como el mundo protestante que luchó por una reforma de la palabra de Dios, hoy termina entregándole al sistema que Daniel denuncia como el cuerno pequeño. Miren cómo el Señor muestra cómo la reforma protestante ha sido envuelta en este gran conflicto de la adoración y tristemente termina ahora cautivo en el tiempo del fin, en la Babilonia mística. Vamos al capítulo número 12 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12. Y yo les quiero decir lo siguiente, que para el tiempo del fin, ya para nuestros días, Dios levantó una iglesia que es peculiar, con un propósito y con una misión. Dios quiere que tenga en el tiempo al fin una iglesia que es peculiar, es decir, es única, con un propósito y con una misión. Pero Dios también tiene un pueblo. En el tiempo del fin, Dios tiene un pueblo y tiene una iglesia. Resulta que el pueblo de Dios termina en Babilonia. Apocalipsis 18 dice así, ¿no? Salid de ella, pueblo mío. Dios tiene un pueblo entonces. Pero ese pueblo termina cautivo en Babilonia, la Babilonia mística que vamos a ver ahora, la Reforma Protestante. Pero también tiene una iglesia. ¿Cuál es la diferencia entre iglesia y pueblo para el tiempo del fin? La iglesia es la que predica, el pueblo es el que escucha. La iglesia es la que enseña y el pueblo es instruido. Por lo tanto, como Dios tiene un pueblo y ese pueblo está cautivo en Babilonia según Apocalipsis 18,
Dios levantó una iglesia para que sacar a su pueblo de Babilonia. ¿Cuál es la característica de la iglesia del Señor para el tiempo del fin? Apocalipsis 12, versículo 1. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol y con la luna debajo de sus pies. Es decir, la mujer símbolo de iglesia, ¿cierto? Es decir, como dice la Biblia, pero esta mujer que es símbolo de la iglesia, dice que tiene algunas características, no la vamos a ver todas, para poder avanzar en la reforma protestante. ¿Cuál es la característica de la iglesia para el tiempo del fin? Que está vestida de qué cosa? De sol. ¿Y qué es lo que es el sol? Dijo sí, Jesús, yo soy, ¿qué cosa? La luz del mundo. Vale decir que la iglesia del Señor tiene que estar revestida de la justicia de Cristo. Yo soy la luz del mundo. La iglesia no se puede tener su justicia propia. No es por méritos personales. La iglesia se reviste del sol, dijo Jesús, yo soy la luz del mundo, porque la iglesia del Señor tiene la justicia de Cristo. Y quiero mostrar algo más. Dice que esta iglesia o esta mujer tiene a la luna debajo de sus pies. ¿Qué es lo que tiene la mujer aparte de estar vestida de sol? La luna debajo de sus pies. ¿Y qué es lo que es la luna? Yo les quiero recordar lo siguiente con respecto a la luna. Cuando uno va al libro del Génesis, al capítulo 1, lo que es la creación, dentro de toda la creación dijo así el Señor, que Él crió las dos grandes lumbreras para nuestro sistema. Ojo con el concepto, lumbrera, no se olvide de la palabra lumbrera. Dijo así el Señor, puso a la lumbrera mayor, que es el sol, para que señorease de día, y puso, ¿qué cosa? A la otra lumbrera, la palabra lumbrera, y puso a la lumbrera menor para que señorease de noche. La lumbrera mayor de día es el sol, y la lumbrera menor para que señoree de noche, ¿cuál es? La luna. Luna es lo mismo que decir qué cosa que lumbrera. Y dice Apocalipsis que esta mujer, esta iglesia, se reviste con el sol de justicia de Cristo, pero tiene la luna debajo de sus pies. ¿Qué significa que tenga la luna debajo de sus pies? Entonces no se olviden que en el Génesis a la luna también, ¿qué se le llama? También se le llama lumbrera. Salmo 119. Salmo 119, versículo 105. Dice así la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Lumbrera o luna significa la palabra de Dios, que la iglesia para el tiempo del fin se reviste con el carácter de Cristo, con el sol de justicia, pero está sentada a sus pies sobre la luna o sobre la lumbrera, que es la palabra de Dios. Vale decir que la iglesia, su fundamento, no es ni el folclore, ni la superchería, no es por la tradición. La iglesia se para y se sustenta en la palabra de Dios. Luna o lumbrera, y lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera en mi camino. Por lo tanto, Dios tiene una iglesia, y Dios levantó una iglesia, ¿cierto? Un pueblo que era peculiar para el tiempo del fin, con la justicia de Cristo, no con la justicia propia, y con la luna debajo de su pie, es decir, sometida a la palabra de Dios. Y mediante, ¿cierto?, el movimiento apostólico, los tiempos, ¿cierto?, de los apóstoles, cómo estos hombres reflejaron el carácter de Cristo en todas las cosas, cómo se basaban siempre en la palabra de Dios, ¿cierto?, diseminando el evangelio. Pero ¿cuál fue el problema de los apóstoles? Había un gran problema, que los apóstoles se daban cuenta del problema de la continuidad. ¿Qué pasaría cuando estos hombres bajasen al descanso? ¿Seguirían después los futuros seguidores, ¿cierto? Y a futuro, ¿cierto?, estos hombres con el mismo ímpetu bajo la palabra, ¿se basarían en eso? Y la historia nos dice que después, cuando los apóstoles mueren, las futuras generaciones
no lo hicieron con el mismo fervor, no actuaron bajo la palabra, y gran parte del movimiento apostólico, como está en el libro, las cartas a las 7 iglesias, ahí se reconoce que ahí se divide la iglesia apostólica. Un grupo quiso mantenerse fiel a los principios de la palabra y a la justicia de Cristo, y otro grupo va y se corrompe y se termina transformándose en Roma, la Iglesia Universal Apostólica Romana, al servicio de Roma. Y esos pequeños grupitos que quisieron mantenerse en el tiempo fieles a la palabra de Dios fueron perseguidos por 1260 años. La historia de los valdenses, cómo nos habla estos hombres que querían solamente vivir por la palabra de Dios. Y a través de toda la historia, cómo la iglesia popular, ¿cierto?, trata de interrumpir la reforma protestante. Porque quería la reforma protestante, ¿qué es lo que anhelaba? La centralidad de la Biblia. ¿Y qué es lo que es la centralidad? Que la Biblia vuelva a manos de la iglesia y del pueblo. Porque la Biblia se la quitó a los hombres de sus manos. Se les prohibió. Y aquellos que hubiesen tenido su Biblia en sus manos, muchos de ellos murieron quemados en la hoguera, torturados, que por casi 1260 años la iglesia protestante fue diezmada, que era la iglesia del pueblo de Dios, fue diezmado en un momento por el poder popular romano, apostólico romano, que los persiguió y los quemó, ¿cierto? La historia nos habla cuántos millones murieron. ¿Por qué? Porque hombres valientes, reformadores, querían volver a la centralidad de la palabra, que volviese a mano de ellos. Y tenemos la historia, cuántos de estos hombres, Wycliffe, Melanchthon, Hughes, Lutero, trabajaron para reformar en el pueblo de Dios y que la palabra de Dios volviese a manos de ellos. Pero había un problema, que este pueblo protestante avanzó en algunos aspectos en la reforma, que era la justificación por la fe. El hombre es salvo no por obras, sino que mediante la gracia de Jesucristo. Y estaba bien. Pero el Señor, para el tiempo del fin, tenía que seguir con la reforma y con la protesta, porque había muchas verdades que habían quedado ocultas. El tema del sábado. La iglesia protestante siguió guardando el día de la iglesia apostólica romana. Lucharon contra ella, pero se sometían a hacer la voluntad de ellos mediante este domingo, este día espurio. El tema del estado de los muertos. El tema del santuario, esa verdad. El tema del juicio investigador. Y Dios necesitaba promover estas verdades para el tiempo del fin. Pero de a poco las iglesias protestantes se fueron mundanalizando. Y el conflicto de la adoración satánica empieza a trabajar en las iglesias protestantes, aquellas que arrancan a las costas de Norteamérica y las mundanaliza. Porque en un momento Dios va a hacer una reforma en las iglesias protestantes, levanta un hombre llamado Miller que llama la atención a las iglesias de aquel entonces y la llama a reformarse, a decirle: Cristo viene, prepárate. Pero las iglesias no quisieron que Cristo viniese. Rechazaron el mensaje de Miller. Por lo tanto, la protesta no ha terminado. Porque ahora la protesta no es contra el mundo católico. Ahora la protesta no es contra la Iglesia Apostólica Romana, no es contra Roma. Hay una protesta contra el mismo pueblo protestante. Porque el pueblo protestante, siendo que era el pueblo de Dios, hoy en el tiempo del fin el pueblo protestante es cautivo. Y cautivo porque simplemente les gusta estar en Babilonia. Se están sometiendo al arbitrio de la Iglesia Apostólica Romana mediante el ecumenismo. Y Dios necesitaba una iglesia para el tiempo del fin, para que llamase la atención. Ahora, la atención a la iglesia protestante. No tan solo a la iglesia apostólica romana, sino que hay que llamar la atención a la iglesia protestante. Miren la atención que dice el Apocalipsis 14.
Apocalipsis 14, versículo 8. En el tiempo de Miller, en 1844, el Señor llama a la iglesia protestante para que sean reformadas. ¿Qué dice Apocalipsis 14, versículo 8? Dice así: otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia. Obviamente que esta caída de Babilonia no se refiere a la Iglesia Apostólica Romana, porque la Iglesia Apostólica Romana cayó en 1798, al final de los 1260 días. Pero este mensaje da en 1844. Por lo tanto, si la Iglesia Apostólica Romana ya estaba en condición de caída, ¿cuál entonces es la Babilonia que cae en este conflicto de la adoración? Como dice el conflicto de los siglos, las iglesias protestantes. Las iglesias que lucharon por la reforma, por la palabra de Dios, ahora están abandonando la palabra de Dios. Y está entrando la política. Están abandonando, ya no es la iglesia de la Biblia. Y aquí el Señor denuncia y dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ellas hacen beber. Y esta Babilonia protestante que habla en 1844, que está cayendo en este conflicto de la adoración, mire cómo termina. Apocalipsis 17, versículos del 1 al 3, ¿cómo termina el mundo protestante? Apocalipsis 17 del 1 al 3, mire cómo termina el mundo protestante. ¿Cómo Satanás en este conflicto de la adoración está creando un pueblo a su propia imagen y a su propia semejanza, con un día especialmente para adorarlo a él y no a Dios, como el domingo, día del sol? Apocalipsis 17, versículo del 1 al 3 solamente, dice así: vino entonces uno de los 7 ángeles que tienen las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y de los moradores de la tierra, se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Dice el Señor que ¿a dónde le llevó? Al desierto. El desierto tiene varias significancias, ¿cierto? Unos dicen también que el desierto es símbolo de la morada de Satanás, porque donde era llevado Sacén, Satanás fue al desierto a tentar a Jesucristo. Pero también, según Apocalipsis 12, el desierto también significa una parte de los 1260 años. Porque dice Apocalipsis 12 que la mujer huyó al desierto, ¿no? El periodo de Apocalipsis 12, ¿cierto? El periodo de los 1260 años, ¿no? Y cuando dice que la mujer huyó al desierto, es decir, huyó en una parte de los 1260 años. Y cuando Juan fue llevado al desierto, vale decir al periodo de los 1260 años, del 538 a 1798, la pregunta es, ¿en qué etapa estaba entonces Juan en ese tiempo? Obviamente que estaba en 1798, porque Juan está mirando para atrás, que 5 han caído, ya la iglesia católica estaba caída. Juan miraba de 1708, miraba hacia atrás todo el resultado de la reforma protestante. Pero ¿cuál es lo triste? Que hay una mujer que está sentada sobre una bestia. ¿Que tiene qué cosa? ¿Qué es lo que tiene esta bestia? Según Apocalipsis 3, 17:3 dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia. ¿Qué característica tiene esta bestia? Dice que tiene nombre blasfemo. ¿Qué más tiene? 7 cabezas y 10 cuernos. Leamos entonces Apocalipsis 13:1. La bestia de Apocalipsis 13:1 es la iglesia apostólica romana, o el cuerno pequeño. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar a una bestia que tiene, ¿qué cosa? 10 cuernos, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y en sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que toma a la mujer, ¿qué es lo que tiene? 7 cabezas, 10 cuernos y un nombre blasfemo. La pregunta es, ¿quién es la bestia y quién es la mujer?
Si la bestia es la misma de Apocalipsis 13:1, porque tiene 7 cabezas, 10 cuernos y un nombre blasfemo, lo mismo que tiene esta bestia, entonces si la bestia que la trae es el mismo símbolo de Apocalipsis 13:1, entonces ¿quién es la mujer? Esta mujer que dice que es ramera también. ¿Y qué es lo que es una ramera? Alguien que engañaba a su marido, ¿no? Pregunto yo, ¿la Iglesia Apostólica Romana a cuántos maridos ha engañado? No ha engañado nunca a ninguno. Le ha sido fiel a su sistema idólatra. Nunca la Iglesia Católica ha abandonado su sistema de idolatría. Nunca ha abandonado de dejar de guardar el domingo. Por lo tanto, la Iglesia Católica no puede ser una ramera, porque nunca ha engañado a su marido, que está detrás de está Satanás. Miren lo que dice Ezequiel 16. Rápidamente, ya se nos está viendo el tiempo encima. Ezequiel 16. ¿A quién Dios se refiere como ramera? Ezequiel 16. ¿Qué dice la palabra de Dios en Ezequiel 16? Infidelidad de Jerusalén. Leamos algunos textos, no todos, de Ezequiel 16. Estamos por terminar. Esto cuando Dios le muestra a Israel, le dice, yo te creé, Israel. No eras nada, nadie te conocía. Yo te ensalcé, pero te prostituiste. Me engañaste, Dios le dice así a Israel. Miren, versículo 12, para ir resumiendo. Ezequiel 16. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro, de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel, aceite. Fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque eras perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dijo el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, derramaste tu fornicación a cuantos reyes pasaron y fuiste suya. Resumamos entonces el capítulo 16, vamos a los versículos del 32 al 37 para resumir. Cómo Dios trata a Israel, a su pueblo, como prostituta o ramera. Ezequiel 16, versículos del 32 al 37, dice así. Así como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe ajeno, a todas las rameras le dan dones, mas tú diste tu don a todos tus enamorados. Le diste presentes para que todas partes llegasen a ser o en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar. Y tú das la paga en lugar de recibirla, por esto ha sido diferente. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. O sea, si uno sigue leyendo, este conflicto de ramera, este concepto, Dios siempre se lo ha aplicado al pueblo de Dios que ha fornicado. Y para el tiempo del fin, las iglesias protestantes que tanto lucharon por casi 1260 años para que la Biblia vuelva a las manos de ellos, hoy en día la iglesia protestante en Apocalipsis 17 es la iglesia protestante la que está sentada sobre esta bestia de Apocalipsis 13:1. Es decir, la iglesia protestante se une al romanismo y el romanismo la sustenta. Detrás del romanismo está Satanás. Ese es el triste panorama para el tiempo del fin. Satanás destruyó la reforma protestante que por tantos siglos lucharon, y Satanás hoy en día a su pueblo lo tiene cautivo en esta Babilonia mística, pero Dios para el tiempo al fin es misericordioso. En este gran conflicto de la nación, Dios hace un llamado. ¿Qué dice Apocalipsis 18, versículos del 1 al 4? Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia,
Aquí se junta el protestantismo apóstata, el romanismo y el espiritismo, porque dice y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Versículo 4 para resumir. Yo oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. La pregunta es, ¿quién en este gran conflicto de la oración para el tiempo del fin va a ir a sacar a este pueblo, al pueblo de Dios que está en Babilonia? ¿Quién? Bueno, por algo el Señor levantó una iglesia. Apocalipsis 12. Leamos del versículo del 16 al 17. Mire lo que hace el Señor para el tiempo del fin. Pero la tierra ayudó a la mujer, el mundo protestante, ¿cierto? Cuando la iglesia protestante arrancan a las costas de Norteamérica y allá se establecen. Apocalipsis 12, 16 dice así, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y aquí está el texto clave. Aquí está el Señor mostrando que Él tiene no tan solo un pueblo, también tiene una iglesia. Que la iglesia para el tiempo del fin tiene una característica muy especial. ¿Y cuál es? Después de 1844, cuando Dios amonesta a la iglesia protestante, ¿cuál es el resultado? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, aquí habla de mujer, la iglesia, pero se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Es decir, que la iglesia para el tiempo del fin es un residuo de la iglesia de la Reforma Protestante. ¿Cuál es el residuo de la Reforma Protestante? Que en 1844 Miller le llama la atención para que la iglesia protestante vuelva a Cristo y se prepare para su segunda venida, pero la iglesia protestante, como dice el conflicto de los siglos, rechazaron el mensaje de Miller. Entonces Satanás ya no está irada con la iglesia protestante. Dice que Satanás se fue a hacer guerra, pero al resto de la descendencia, no a la mujer. ¿Guerra contra quién? A los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Dios entonces para el tiempo del fin levantó una iglesia en 1844 con una característica particular. Los 10 mandamientos, el sábado y el testimonio de Jesucristo. Pero también tiene un pueblo para el tiempo del fin en que está en Babilonia y que tiene que salir ese pueblo de Babilonia. Y es esta iglesia, los que guardan los mandamientos y el testimonio de Jesucristo, tienen que ir a predicar para que salga el pueblo de Dios de Babilonia. Porque Dios tiene una iglesia y un pueblo. La iglesia predica y el pueblo escucha. La iglesia enseña y el pueblo es instruido. Ese es el propósito para el tiempo del fin. Así, queridos amigos, está la lucha del conflicto de la adoración. ¿Y cuál es la lucha? Que la iglesia no predique y que la iglesia deje de enseñar. ¿Para qué? Aquellos que están en Babilonia no salgan nunca. Mire lo que dice el libro Eventos del Último Días para terminar en el capítulo 14 con respecto a su pueblo. Dice, Dios tiene joya en todas las iglesias y no nos corresponde a nosotros lanzar arrolladoras acusaciones contra el llamado mundo religioso. Se levantó una iglesia no para acusar al mundo protestante, es para ir a rescatarlo. El Señor tiene sus representantes en todas las iglesias. No se le han presentado a estas personas las verdades especiales, que son la pera de toque para todos los últimos días. Entre los católicos hay muchos que son cristianos muy concienzudos y que caminan toda la luz que brilla sobre ellos y Dios obrará en su favor. El capítulo 18 de Apocalipsis exhorta al pueblo de Dios, no es la iglesia adventista, al pueblo de Dios que salga de Babilonia. ¿En qué comunidad religiosa se encuentran actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Sin duda alguna en las varias iglesias que profesan la fe protestante. Y aquí se le hace una consulta a la sierva de Dios para el tiempo del fin. ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es el corazón del mensaje para el tiempo del fin? Y ella responde, dice, varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación
por la fe es el mensaje del tercer ángel, y he contestado, ese es el mensaje del tercer ángel en verdad. ¿Y qué es lo que Dios espera de su iglesia para el tiempo del fin? Obviamente que vuelva a repetirse la experiencia de miles. Decirle a la iglesia protestante, Cristo viene, prepárate. Dice así el conflicto, este libro, Evento en los últimos días, capítulo sobre el fuerte clamor. El poder que despertó a la gente en forma tan vigorosa en el movimiento de 1844 se revelará nuevamente, se va a volver a repetir. Y el mensaje del tercer ángel irá adelante, y no en susurro, sino que cosa en alta voz, es decir, tenemos nosotros que prepararnos para el gran conflicto de la adoración, ya para el tiempo del fin. Queda muy poco. Satanás se ha levantado, tiene cautivo al pueblo de Dios en Babilonia, mediante el cuerno pequeño. Vemos que tristemente la iglesia, que eran reformadoras, protestantes, terminan sentadas sobre Roma en el ecumenismo, se sustentan sobre ella y más encima terminan metidas en el espiritismo. Este es el gran conflicto de razón para el tiempo del fin. Hay un pueblo que sacar de Babilonia mediante el mensaje de la verdad presente para este tiempo. Porque hay un mensaje que dice adorar solamente a aquel que hizo el cielo, la tierra y la fuente de las aguas. Así Satanás tiene cautivo al pueblo protestante. Por eso que la reforma no ha terminado. Así como se quiso reformar a la Iglesia Católica, hoy en día tiene que reformarse la Iglesia Protestante para que vuelvan a la Biblia y vuelvan a la verdad. Muchas gracias, el tiempo ya ha avanzado. Y damos gracias, quizás para una próxima vez, el próximo sábado, seguir con el tema de la Reforma Protestante. Que Dios les bendiga y muchas gracias por estar junto a nosotros. Hasta siempre.